Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En nuestro viaje a través de la Cuaresma hoy llegamos a una estación llena de dramatismo, como nos indica ya la antífona de entrada de la misa de hoy, que dice así con el Salmo número 5. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Hay como un crescendo en estas palabras, gemidos, gritos de auxilio. Se trata de la petición de socorro de un orante desesperado que solo cuenta con la ayuda divina en medio del peligro. No me quiero poner excesivamente patético, pero pienso que todos nos damos cuenta de que no son raras las ocasiones en la vida en las que nos hallamos o nos ponemos en una situación un tanto desesperada, sin apoyos humanos, amenazados por la catástrofe, con el riesgo continuo de venirnos abajo. Y en esos momentos buscamos dónde agarrarnos y no lo encontramos. El suelo se nos mueve como si de un terremoto se tratara y no tenemos la estabilidad. E incluso nos parece que cuando tendemos nuestra mano nadie la coge para tirar hacia arriba. Muchas veces son situaciones interiores, anímicas, que nadie más ve. Inseguridades, complejos, faltas de amor a uno mismo, remordimientos por oportunidades perdidas, heridas pasadas que nos debilitan, penas que nos ahogan, preocupaciones que nos asfixian. Otras veces se trata de dificultades externas, pues la presión económica de nuestra propia familia que tenemos que sacar adelante y que no vamos bien, la falta de confianza en nuestras posibilidades para abrirnos camino en un sector, un prolongado periodo de tiempo en el paro, por ejemplo, o un trato injusto recibido en el lugar del trabajo o en la propia familia, desprecios de los seres más queridos, una enfermedad que nos limita, o injusticias de los gobernantes poderosos sobre nosotros, o cualquier tipo de persecución más o menos velada o abierta. Pues todo eso nos hace situarnos en unas circunstancias en que nos parece que no hay salida. ¿A quién acudo yo ahora? Todo el mundo me pide a mí, ¿y yo a quién le pido? Bueno, la respuesta pues es a Dios, naturalmente. La primera lectura nos presenta una situación de este tipo que estamos describiendo. La reina Esther ha sido puesta en aviso de que el rey, su marido, ha firmado una orden de exterminio del pueblo judío al que ella misma pertenece. Y su tío, que es quien la ha educado, le pide que comparezca ante el rey sin ser convocada, lo cual era castigado entre los persas con la muerte, e interceda por su pueblo. Y la reina, después de sufrir mucho, pues se decide a hacerlo. Y la primera lectura nos dice: en aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. ¡Qué bien hizo! ¿En quién se va a ir a refugiar sino en ti, Señor? Y se postró en tierra con sus dos doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola, y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Es la oración de un orante atribulado y en peligro, que se refugia en el Señor. Y una oración intensa, de la mañana a la tarde, no media hora, no, muchas horas. Y tirada por los suelos, postrada en suelo. Nos recuerda a los habitantes de Nínive que hicieron esa penitencia también.
Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola, insiste, y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana. Y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, el león era como llamaban al rey, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Es una oración, Señor, conmovedora por el modo en que insiste en su orfandad, en que no tiene otro socorro, en que está sola, en que solo puede contar contigo, Señor. Y por eso la Escritura, en la entradilla, se refiere a esta mujer diciendo que presa de un temor mortal se refugió en el Señor. Señor, ¿en quién o en qué me refugio yo? Cuando no tengo a quién acudir, ni a qué acudir. ¿Dónde busco mi fortaleza? ¿En mí, angustiándome? ¿O en ti, confiando que nada de lo que pase sale de tus manos? Y que incluso aunque sufra, aunque vayan las cosas a peor, tú me darás la gracia para llevar ese dolor y esas circunstancias con una sonrisa, con alegría y con paz de corazón. ¿Cuántas veces hemos experimentado, verdad, la verdad de las palabras del Salmo responsorial de hoy, el número 139? Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Y fíjate en el final, acreciste el valor de mi alma. O sea, no es que me escuchaste, por supuesto, pero no es que me concedieras lo que pedía, sino que al menos acreciste el valor en mi alma para esa dificultad que te pedía que cesara, pues saber llevarla con valor. Y es que rezar no es magia, no es tocar con una varita mágica y transformar las piedras en pan. No. Rezar es abrirse con confianza a la misericordia de Dios. Y siempre es eficaz. Porque nos resuelve la situación o porque no la resuelve, pero acrece el valor en nuestra alma. ¡Qué importante! La reina Esther fue escuchada. Y no solamente escuchada, sino su petición concedida. Y la conjura contra su pueblo fue deshecha. Y es que Dios escucha especialmente, concede con gran facilidad aquellas gracias que piden quienes no tienen otro refugio, otro asidero que Él, a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú, Señor, te conmueves y te inclinas hacia el pobre y el desvalido, allá donde te levanta a ti sus manos vacías. Presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. Aunque fuera rica la reina, era pobre delante de Dios, no tenía a nadie más. Por eso, cuando estemos muy desesperados, cuando nos encontremos muy solos, cuando nos veamos muy débiles, cuando nos sintamos muy incapaces de salir adelante, podemos pensar, ahora Dios está más cerca de mí. Recuerdo un comentario del Papa Benedicto XVI bellísimo en su libro sobre Jesús de Nazaret. Está contemplando a Cristo en la cruz y aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y comenta, nunca estuvo Jesús más cerca de Dios Padre que cuando exclamaba en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando no tenemos nada, ¿qué nos queda? Dios. Y entonces Dios se nos hace presente. Toma posesión de nosotros. Por eso, qué importante es acudir en esas ocasiones, no desesperarse, acudir al Señor. Por ejemplo, en la soledad. Decía en una ocasión San José María, y es un consejo magnífico,
pasa el tiempo y a veces unos sienten en su vida profesional, en su vida social, en su vida interior, la soledad de Cristo en la cruz. Y entonces, si se saben el mismo Cristo, saben también salir de esa soledad. Buscan el apoyo del que ha vencido, del que ha resucitado, del Señor que está por encima de todas las cosas. Y habiéndose encontrado vencidos, son vencedores con Cristo y siguen adelante tras la llamada, trabajando de veras con mayor eficacia. Hijos míos, amad a Cristo en aquella soledad, y no dejéis que os inquieten vuestros errores, si tenéis la voluntad de recomenzar, porque, repito, si no sabemos el mismo Cristo, buscamos el apoyo de Cristo en la cruz, somos vencedores con Él, nos vemos en su maravillosa compañía y amamos la soledad de Cristo en el madero. Pues Señor, nosotros vamos a seguir este consejo de pegarnos a Cristo en la cruz cuando la experimentemos en nosotros. Vamos a rezar, especialmente cuando no tenemos otro agarradero. Fíjate que en el Evangelio de hoy Jesús nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis. A lo mejor no lo que buscábamos, pero encontraremos fortaleza. A lo mejor no nos darán lo que pedíamos, pero nos darán paz. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, Señor, nosotros tenemos esa alma pronta a pedir aquello que necesitamos, a acudir a ti cuando estamos urgidos por la necesidad. Pero lo hacemos con la gran confianza de que con esa oración nos abrimos a tu acción, abrimos nuestra alma a que tú actúes en nosotros, lo cual no significa que siempre nos concedas lo que pedimos, por muchas cosas. En primer lugar, porque puede ocurrir que nuestra oración no sea escuchada, o mejor dicho, sea escuchada pero no concedida, porque pedimos cosas que nos parece que son buenas, pero que en realidad no nos convienen, o nos convienen otras mejoras. En segundo lugar, porque puede ser que pidamos mal, sin fe, sin perseverancia, sin humildad, y Dios nos mantiene en esa oración constante hasta que adquiramos esas virtudes. Y en tercer lugar, puede ser que pidamos siendo malos, es decir, que nuestras disposiciones personales no sean buenas, que estemos pagados de nosotros mismos, o que no nos sintamos necesitados del Señor, o que juzguemos al Señor, que seamos soberbios. Pues ahí tenemos algunos motivos por los que el Señor puede no concedernos lo que pedimos, sino otras cosas. Y luego nos viene muy bien considerar aquello que decía San Agustín en la carta a Proba. Decía allí, es una carta dedicada a la oración, donde decía: hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas. Orar, en cambio, prolongadamente, es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha. ¿Qué es lo que hacía la reina Esther? No le decía lo que tenía que hacer, le decía: bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro, y eso desde la mañana a la tarde, tumbada en el suelo. Sigue diciendo San Agustín: porque con frecuencia la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos, mostrando nuestro peligro, que no tenemos en quién apoyarnos, que estamos solos, que con palabras y expresiones verbales.
porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre y a Él no se le ocultan nuestros gemidos, pues todo lo creó por medio de aquel que es su palabra y no necesita las palabras humanas. O sea, que tú, Señor, siempre nos escuchas. Siempre. Aunque a veces tengamos esa sorpresa que tanto combate a los cristianos y a las personas de fe, y es ¿por qué Dios no me concede nunca lo que pido? San José María, en el año 1941, 20 de abril, fue a predicar al seminario de Lérida, invitado por el obispo, pues un curso de retiro. Y entonces dejó a su madre en Madrid muy enferma, pero él no pensaba que fuera tan grave. Y cuando llegó al seminario, se dirigió al oratorio y junto al sagrario le dijo al Señor: Señor, cuida de mi madre, puesto que estoy ocupándome de tus sacerdotes, ya que había ido a darles el curso de retiro. Bueno, pues la abuela, es decir, la madre de San José María, murió mientras él predicaba ese curso de retiro. Y el beato Álvaro del Portillo le llamó y le dijo: Padre, la abuela, así era como familiarmente le llamaban, ¿verdad?, a la madre del fundador, sus hijos, la abuela ha muerto. Y San José María contaba que volvió a la capilla sin una lágrima y entendió enseguida que el Señor, nuestro Dios, había hecho lo que más convenía, y anota: y lloré como llora un niño, rezando en voz alta, estaba solo con él, aquella larga jaculatoria que tantas veces os recomiendo: hágase, cúmplase, sea alabada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Desde entonces siempre he pensado que el Señor quiso de mí este sacrificio como muestra externa de mi cariño a los sacerdotes diocesanos, y que mi madre especialmente continúa intercediendo en esta labor. Bueno, pues fíjate, ¿no? San José María reza: Señor, cuida de mi madre, puesto que estoy ocupándome de tus sacerdotes. Y a pesar de eso, su madre muere. Y San José María no se rebela, sino que su oración fue escuchada. El Señor cuidó de su madre llevándosela al cielo. Y él, pues fue capaz de rezar aceptando la voluntad de Dios y viendo cosas buenas en aquello. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Cómo reacciono yo, Señor, cuando no me concedes lo que pido? ¿Me pongo nervioso? ¿Dudo? ¿Mi fe se viene abajo? Vamos a leer otras palabras de San Agustín de esa carta proba, porque son muy buenas. Dice así: ciertamente, en aquellas tribulaciones que pueden ocasionarnos provecho o daño, no sabemos cómo debemos orar. Pues como dichas tribulaciones nos resultan duras y molestas y van contra nuestra débil naturaleza, todos coincidimos naturalmente en pedir que se alejen de nosotros. Pero por el amor que nuestro Dios y Señor nos tiene, no debemos pensar que si no aparta de nosotros aquellos contratiempos es porque nos olvida, sino más bien por la paciente tolerancia de estos males esperemos obtener bienes mayores, y así la fuerza se realiza en la debilidad, como decía San Pablo. Estas palabras de San Pablo, en efecto, fueron escritas para que nadie se enorgullezca si, cuando pide con impaciencia, es escuchado en aquello que no le conviene, y para que nadie decaiga ni desespere de la misericordia divina si su oración no es escuchada en aquello que pidió y que, posiblemente, o bien le sería causa de un mal mayor, o bien ocasión de que, engreído por la prosperidad, corriera el riesgo de perderse. En tales casos, ciertamente, no sabemos pedir lo que nos conviene. Por tanto, si algo acontece en contra de lo que hemos pedido, tolerémoslo con paciencia y demos gracias a Dios por todo. Sin dudar en lo más mínimo de que lo más conveniente para nosotros es lo que acaece según la voluntad de Dios y no según la nuestra. De ello nos dio ejemplo
aquel divino mediador, el cual dijo en su pasión, se refiere a Jesucristo: Padre, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero con perfecta negación de la voluntad humana que recibió al hacerse hombre, añadió inmediatamente: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por lo cual entendemos perfectamente que por la obediencia de todos se convertirán en justos. Señor, ayúdanos a ser hombres de confianza, hombres y mujeres que tenemos confianza en ti, que tenemos fe en ti, que no juzgamos por lo que vemos, que incluso cuando no nos concedes lo que pedimos, nuestra fe no flaquee. Y vamos a pedírselo también de una manera especial a nuestra madre. Quizás tú ahora puedes seguir por tu cuenta en un diálogo con ella sobre cómo vives tú todas estas cosas que hemos visto en esta meditación.